En la tranquila noche del 15 de agosto de 1977, en el observatorio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, algo rompió el silencio cósmico. El radiotelescopio, un coloso de metal y cables del tamaño de 3 campos de fútbol, estaba enfrascado en su tarea habitual: escuchar el universo, esperando pacientemente una señal de vida inteligente extraterrestre como parte del proyecto SETI. Durante años, la única respuesta había sido el siseo monótono de la estática cósmica. Pero esa noche fue diferente. El astrónomo Jerry Ehman no estaba físicamente en el observatorio. Días después, mientras revisaba las impresiones de datos generados por el ordenador del telescopio, sus ojos se toparon con una anomalía que le heló la sangre. En medio de una interminable serie de números bajos que representaban el ruido de fondo del espacio, había una secuencia alfanumérica que se destacaba como un grito en una biblioteca. 6EQ5. Para un profano, esa secuencia no significa nada, pero para Ehman era electrizante. El sistema del Big Ear utilizaba números del 1 al 9 y luego las letras del abecedario para indicar la intensidad de una señal de radio. Una U representaba una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo, un valor astronómicamente alto. La secuencia completa indicaba una señal que se intensificó rápidamente y luego se desvaneció, exactamente como se esperaría de una fuente que pasa por el campo de visión del telescopio. Duró exactamente 72 segundos, el tiempo preciso que el Big Ear tardaba en escanear un punto fijo en el espacio. La señal era casi perfecta. Estaba sintonizada en una frecuencia de 1420 MHz. Esta no es una frecuencia cualquiera, es la frecuencia del hidrógeno neutro, el elemento más común del universo. Los científicos la llaman la línea de 21 centímetros, o, más poéticamente, el pozo de agua cósmico. La teoría es que cualquier civilización inteligente que quisiera comunicarse a través de las estrellas elegiría esta frecuencia fundamental, un punto de encuentro universal y libre de ruido. La señal "wow" parecía un mensaje enviado directamente a esa dirección cósmica. Presa de la emoción, Ehman rodeó la secuencia con un círculo en el papel y escribió una sola palabra en el margen: "wow". El nombre se quedó. Inmediatamente comenzó una búsqueda frenética. Los astrónomos apuntaron el Big Ear y otros telescopios más potentes hacia la misma región del cielo, en la constelación de Sagitario. Esperaban volver a escucharla, obtener una confirmación, un segundo susurro del universo. Pero no hubo nada. El silencio cósmico había regresado. La señal nunca se repitió. A lo largo de las décadas, se han propuesto innumerables explicaciones. ¿Podría haber sido una señal terrestre que rebotó en un satélite o en un trozo de basura espacial? Improbable. La frecuencia de 1320 MHz está protegida internacionalmente. Las transmisiones terrestres en esa banda están estrictamente prohibidas. Además, la forma en que la señal apareció y desapareció encajaba perfectamente con una fuente de origen celeste. ¿Un fenómeno natural desconocido? Quizás. Algunos que sugirieron que podría haber sido la emisión de un púlsar o un cuásar. Pero la señal no tenía las características típicas de estos objetos. No se repetía, no pulsaba. Era un evento único. En 2017, una hipótesis ganó tracción. La señal podría haber sido generada por la nube de hidrógeno que rodea a un cometa que pasaba por la zona. 2 cometas, 266P Christensen y 335P Gibbs, estaban en la vecindad cósmica en ese momento. Sin embargo, esta explicación fue recibida con escepticismo por muchos en la comunidad SETI. Los cometas emiten en un espectro amplio, no en una banda tan estrecha y precisa. Además, otros telescopios han observado cometas desde entonces y no han detectado nada parecido. La señal "wow" sigue siendo el candidato más fuerte y misterioso a una señal extraterrestre jamás detectado. Fue un susurro de 72 segundos que nos hizo contener la respiración, un código que apareció en nuestros datos como un fantasma en la máquina. No sabemos quién o qué lo envió. No sabemos por qué se detuvo. Solo sabemos que por un breve y emocionante momento el universo pareció decir hola, y todo lo que pudimos hacer fue escribir "wow" en respuesta. Imagínate vivir en un lugar donde un sonido persistente y de baja frecuencia invade tu hogar, tu mente, tu vida. Un zumbido constante, como un motor diésel funcionando a lo lejos, que nadie más parece oír. No puedes escapar de él. Te sigue a todas partes, te roba el sueño y te hace cuestionar tu propia cordura. Esto no es el argumento de una película de terror psicológico. Es la realidad para un pequeño porcentaje de los residentes de Taos, Nuevo México. Desde principios de la década de 1990, este misterioso fenómeno conocido como el zumbido de Taos ha desconcertado a científicos, médicos e ingenieros.
Solo alrededor del 2% de la población de Taos afirma poder escucharlo, y para ellos es una tortura. Lo describen como un buzz o un whir que parece vibrar a través de sus cuerpos. Es más perceptible en interiores y durante la noche, cuando el ruido ambiental disminuye. Los afectados, conocidos como hearers, oyentes, han reportado una serie de síntomas angustiantes, dolores de cabeza, mareos, náuseas, insomnio y una presión insoportable en los oídos. La frustración es inmensa. Cuando intentan explicarlo a amigos, familiares o médicos, a menudo son recibidos con incredulidad. Les dicen que es tinnitus, esa sensación de zumbido en los oídos, pero los hearers insisten en que no lo es. El tinnitus se percibe como un sonido interno, mientras que el zumbido de Taos se siente como una fuerza externa, una vibración que viene de fuera. En 1993, la presión de los ciudadanos llevó a una investigación oficial. Un equipo de científicos de la Universidad de Nuevo México, junto con investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos, descendió sobre Taos. Instalaron equipos de monitoreo acústico y electromagnético de alta sensibilidad en los hogares de los hearers y en varios puntos de la ciudad. Buscaron cualquier cosa: líneas eléctricas defectuosas, tuberías de gas, torres de comunicación, actividad sísmica, cualquier fuente industrial que pudiera generar un ruido de baja frecuencia. Los resultados fueron desconcertantes. Los micrófonos no detectaron ningún sonido anómalo que correspondiera a lo que los hearers describían. No había una fuente acústica externa. Sin embargo, la investigación sí confirmó una cosa: estas personas no estaban locas, algo real estaba sucediendo. Varios de los propios investigadores, después de pasar tiempo en la zona, afirmaron empezar a percibir el zumbido ellos mismos. Una de las teorías más intrigantes es la de las autoemisiones acústicas espontáneas, SOAEs. Estos son sonidos débiles generados por el propio oído interno como parte del proceso de audición. Normalmente son demasiado débiles para ser escuchados, pero la teoría sugiere que en algunas personas este proceso podría amplificarse, permitiéndoles escuchar los sonidos de su propio cuerpo. Sin embargo, esto no explica por qué el fenómeno se concentra en áreas geográficas específicas, y es que Taos no es el único lugar. Se han reportado zumbidos similares en otras partes del mundo, como en Bristol, Inglaterra, y en Bondi, Australia. Cada uno de estos lugares se ha convertido en un epicentro de este extraño malestar auditivo. Otra línea de pensamiento apunta a las ondas de radio de muy baja frecuencia, BELF, utilizadas para las comunicaciones militares, en particular para contactar con submarinos sumergidos. Algunos especulan que el paisaje geográfico de Taos podría, de alguna manera, amplificar estas señales, haciéndolas audibles para personas con una sensibilidad auditiva particular. El zumbido de Taos es un misterio que se encuentra en la encrucijada de la física, la biología y la psicología. Es un sonido fantasma que atormenta a una minoría de la población. Un recordatorio de que hay fenómenos que operan en los límites de nuestra percepción. Para los hearers, la búsqueda de respuestas no es una curiosidad científica, sino una necesidad desesperada de silencio y paz. Es la lucha contra un enemigo invisible e inaudible para la mayoría, un zumbido que se niega a desaparecer. En algún lugar de la vasta y fría campiña rusa, una estación de radio emite una señal que no está destinada al público. Desde hace más de 4 décadas, transmite un zumbido monótono y repetitivo, interrumpido ocasionalmente por una voz sombría que recita secuencias de números y nombres rusos. Se la conoce como UBB-76, aunque su apodo más famoso es The Buzzer, el zumbador. La estación transmite en la frecuencia de 425 Hz, y su sonido es inconfundible. Un buzz corto y monótono que se repite unas 25 veces por minuto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es un sonido hipnótico y siniestro, la banda sonora de una película de espías de la Guerra Fría que nunca terminó. Durante años, los radioaficionados de todo el mundo han sintonizado esta frecuencia, fascinados y perplejos por su propósito. La historia de UBB-76 es un rompecabezas envuelto en el secretismo de la era soviética. Se cree que comenzó a transmitir a finales de la década de 1970 o principios de la de 1980. Durante años, el zumbido fue lo único que se escuchó. Pero el 24 de diciembre de 1997, algo cambió. El zumbido se detuvo y una voz masculina leyó un corto mensaje en ruso. Ya VB76, 180-08, Bromal 74-27-99-14. Boris, Roman, Olga, Mikhail, Ana, Larisa,
742799. Después de la transmisión, el zumbido regresó. Desde entonces, estos mensajes de voz se han vuelto más frecuentes, aunque siguen siendo raros. Ocurren unas pocas veces al año, siempre siguiendo un formato similar. Un código de identificación, una palabra clave y una serie de números o nombres. Las palabras clave son a menudo nombres rusos comunes o términos técnicos. ¿Cuál es el propósito de esta extraña estación? Nadie lo sabe con certeza, pero las teorías son abundantes y fascinantes. La teoría más popular es que VB-76 es una estación de números, una herramienta de comunicación utilizada por las agencias de inteligencia para enviar mensajes codificados a espías en el extranjero. El zumbido constante actuaría como un marcador de canal, permitiendo a los agentes saber que la frecuencia está activa y lista para recibir un mensaje. Cuando llega el momento, el zumbido se detiene y se transmite el mensaje codificado. La naturaleza aparentemente aleatoria de los números y las palabras haría que el mensaje fuera indescifrable para cualquiera que no tuviera la clave. Otra teoría, mucho más siniestra, es que VB-76 forma parte del sistema Mano del Muerto, también conocido como Perimetr, un sistema de represalia nuclear de la era soviética. La idea es que la estación transmite la señal de zumbido de forma continua. Si la señal se detuviera, por ejemplo, si los puestos de mando rusos fueran destruidos en un primer ataque nuclear, se activaría automáticamente un contraataque nuclear masivo. En este escenario, el zumbido no es un mensaje, es una señal de que todo está bien. El silencio sería la señal del apocalipsis. Aunque el gobierno ruso ha negado la existencia de tal sistema automatizado, la teoría persiste, alimentada por la paranoia de la Guerra Fría. En 2010, el misterio se profundizó. La ubicación del transmisor, que se creía estaba cerca de Povarovo, a las afueras de Moscú, cambió repentinamente. Los entusiastas de la radio triangularon la nueva señal hasta un punto cerca de la ciudad de San Petersburgo. Poco después, un grupo de exploradores urbanos afirmó haber encontrado el búnker abandonado de Povarovo. Dentro, encontraron equipos de radio, cables y un libro de registro que confirmaba la operación de una estación de comunicaciones militares. El lugar estaba desierto, lo que sugiere que la operación se había trasladado de forma organizada. A veces, el velo del secretismo se levanta ligeramente. En ocasiones, se han escuchado conversaciones distantes y ruidos de fondo detrás del zumbido, como si un micrófono se hubiera quedado abierto por accidente. Se han oído fragmentos de conversaciones en ruso, el sonido de herramientas y, en una ocasión, un pasaje de El lago de los cisnes de Tchaikovsky. VB-76 es un fantasma de la Guerra Fría que se niega a desaparecer. Es un recordatorio audible de que, incluso en nuestra era de comunicación instantánea y global, todavía existen secretos, códigos ocultos y sistemas cuyo propósito final solo conocen unos pocos elegidos. Mientras el zumbido continúe, los oyentes de todo el mundo seguirán sintonizando, esperando el próximo mensaje, la próxima pista en este enigma de radio que se extiende por décadas. En las profundidades abisales del Océano Pacífico, donde la luz del sol nunca llega y la presión es suficiente para aplastar el acero, existe un mundo de misterio. En 1997, los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, NOAA, estaban monitoreando esta región remota utilizando una red de hidrófonos, micrófonos submarinos originalmente desplegados por la Marina de los EU, para detectar submarinos soviéticos. Su objetivo era estudiar los volcanes submarinos y los terremotos. Pero en su lugar, grabaron un sonido que desafiaba toda explicación. Lo llamaron el bloop. Era un sonido de frecuencia ultra baja, potente y de corta duración. Lo más extraordinario era su volumen. Fue tan increíblemente fuerte que fue detectado por múltiples sensores a lo largo de más de 5.000 kilómetros. Para producir un sonido de esa magnitud, la fuente tenía que ser mucho más poderosa que cualquier cosa que hubieran registrado antes. El perfil del sonido era único. Aumentaba rápidamente en frecuencia durante aproximadamente un minuto y luego desaparecía. El audio, cuando se acelera 16 veces para que sea audible para el oído humano, suena como un bloop orgánico, casi como una gigantesca burbuja de aire que sube a la superficie. Inmediatamente la especulación se desató. ¿Qué podría haber creado un sonido tan colosal? Los científicos analizaron todas las posibilidades conocidas. ¿Un submarino? Imposible. Ningún submarino, ni militar ni civil, es capaz de generar un sonido tan potente. ¿Una explosión submarina o un terremoto? El perfil acústico no coincidía. Los terremotos y las explosiones tienen una firma sonora muy diferente, mucho más abrupta y caótica. La posibilidad más emocionante y aterradora era que el sonido fuera de origen biológico. Los científicos de la NOAA
consideraron que el perfil del bloop era, en cierto modo, similar a los sonidos producidos por los animales marinos. Pero había un problema. Para crear un sonido que pudiera viajar a través de 5.000 kilómetros de océano, el animal tendría que ser de un tamaño inimaginable, mucho más grande que cualquier criatura conocida en la Tierra. Tendría que ser varias veces más grande que la ballena azul, el animal más grande que jamás haya existido. Esta idea capturó la imaginación del público. La posibilidad de que una criatura marina desconocida y gigantesca acechara en las profundidades del Pacífico era a la vez fascinante y aterradora. La ubicación del bloop, cerca de la latitud 50 de Celis, y la longitud 100 de Oso, añadió leña al fuego del misterio. Esta ubicación está relativamente cerca del punto donde el autor de terror H.P. Lovecraft situó su ciudad ficticia y sumergida de Relie, hogar del monstruoso Cthulhu. Para los fanáticos de Lovecraft, el bloop era la llamada de Cthulhu despertando de su letargo. Durante años, el misterio del bloop permaneció sin resolver. Se convirtió en uno de los grandes enigmas del océano, un sonido fantasma de las profundidades. Los científicos de la NOAA continuaron monitoreando la región, esperando escuchar el sonido de nuevo. Pero el bloop nunca se repitió. Sin embargo, a medida que la tecnología de monitoreo mejoraba y se recopilaban más datos, comenzó a surgir una explicación más plausible, aunque menos romántica. En 2005, la NOAA desplegó una misión de respuesta rápida a la Antártida para estudiar el desprendimiento de un iceberg gigante, el A-53A. Durante esta misión, los hidrófonos registraron los sonidos de los icequakes, o terremotos de hielo, generados por la fractura y el movimiento de enormes masas de hielo. Cuando los científicos compararon las firmas acústicas de estos icequakes con la grabación del bloop de 1997, la similitud era asombrosa. El perfil de frecuencia, la duración y la potencia coincidían casi a la perfección. La conclusión fue casi inevitable. El bloop no era el rugido de un monstruo marino, sino el gemido de un iceberg gigante al romperse y raspar el fondo del océano frente a las costas de la Antártida. Aunque la explicación científica parece haber resuelto el enigma, el legado del bloop perdura. Durante un tiempo nos obligó a confrontar la inmensidad del océano y la posibilidad de que todavía albergue secretos y maravillas o terrores más allá de nuestra comprensión. El bloop fue un recordatorio de que, incluso en el siglo XXI, nuestro planeta todavía tiene la capacidad de producir sonidos que nos hacen sentir muy pequeños. El océano profundo es una sinfonía de sonidos extraños. En este teatro oscuro y presurizado, los sonidos viajan de formas misteriosas, y de vez en cuando los hidrófonos de la NOAA capturan una melodía que no pertenece a la partitura conocida. Uno de los más enigmáticos de estos sonidos fue detectado por primera vez el 19 de mayo de 1997. El mismo año que el famoso bloop, los científicos lo llamaron slowdown, desaceleración. El nombre es una descripción perfecta de su comportamiento. El sonido, que se repitió de forma intermitente durante varios meses, consistía en un barrido de frecuencia descendente que duraba unos 7 minutos. Era como escuchar el lamento de una criatura gigantesca y melancólica, un sonido que comenzaba en un tono alto y luego descendía lentamente hasta volverse casi inaudible. Era un sonido inquietante, orgánico y, sobre todo, increíblemente potente. Al igual que el bloop, fue detectado por sensores separados por miles de kilómetros. La fuente del sonido fue triangulada a una región del Océano Pacífico ecuatorial, cerca de la costa de América del Sur. Esta ubicación, sin embargo, no proporcionó pistas inmediatas sobre su origen. Los científicos se enfrentaron a un rompecabezas acústico. ¿Qué podría producir un sonido tan prolongado, tan estructurado y tan potente? Las primeras sospechas, como siempre en estos casos, recayeron en la actividad humana. Podría ser un tipo de sonar militar avanzado o algún tipo de experimento científico secreto. Esta posibilidad fue investigada, pero no se encontró ninguna correlación con actividades humanas conocidas en la zona. Además, la naturaleza del sonido, con su suave y continua desaceleración, no se parecía a las señales pulsadas y agudas típicas del sonar. La siguiente posibilidad era geológica. Los volcanes submarinos y la actividad tectónica pueden producir una amplia gama de ruidos. Sin embargo, el slowdown era demasiado regular, demasiado estructurado. Los eventos geológicos tienden a ser caóticos y abruptos. Este sonido tenía una cualidad casi musical, una cadencia que sugería un proceso más ordenado. Esto nos deja con la hipótesis biológica. ¿Podría ser el sonido de un animal? La duración de 7 minutos y la increíble potencia lo hacían difícil de atribuir a cualquier criatura conocida. Las ballenas producen llamadas complejas y de larga duración,
pero nada que se ajustara exactamente a este perfil. Si era un animal, tendría que ser uno de un tamaño y con una fisiología vocal completamente desconocidos para la ciencia. La idea de una criatura capaz de emitir un lamento de 7 minutos que atraviesa un océano entero es material de leyendas. Durante años, el slowdown permaneció en la categoría de sonido oceánico no identificado. Era otro fantasma en la máquina acústica de la NOAA. Sin embargo, al igual que con el bloop, los avances en la investigación polar comenzaron a arrojar nueva luz sobre el misterio. Los científicos que estudiaban la fricción de grandes icebergs al moverse sobre el lecho marino en la Antártida descubrieron que este proceso podía generar una variedad de sonidos de baja frecuencia. El movimiento de stick slip, adherirse y deslizarse, de un iceberg masivo contra las rocas del fondo oceánico puede producir vibraciones que se propagan a través del agua como ondas sonoras. Dependiendo de la velocidad del iceberg, la topografía del fondo marino y la temperatura del agua, estos sonidos pueden variar enormemente en tono y duración. El doctor Emilio Garcés, un sismólogo de la Universidad de Chile, fue uno de los que propuso que el slowdown era, de hecho, el sonido de la fricción del hielo. La desaceleración gradual del sonido podría corresponder a un iceberg que pierde velocidad a medida que se desplaza. La teoría encaja bien con las propiedades físicas del sonido y proporciona una explicación naturalista para un fenómeno que de otro modo parecería sobrenatural. Aunque la teoría del iceberg es ahora la más aceptada, el slowdown no ha perdido del todo su aura de misterio. Es un ejemplo perfecto de cómo el planeta puede generar sonidos que imitan la vida de formas asombrosas. Durante un tiempo nos hizo preguntarnos si estábamos escuchando la canción de un leviatán desconocido. La realidad puede ser menos fantástica, pero no menos impresionante. El lamento no era de una bestia, sino del propio planeta, un gemido helado de la Antártida que viajó por el mundo submarino para ser escuchado por nuestros oídos electrónicos. El 1 de marzo de 1999, la red de hidrófonos de la NOAA en el Pacífico Ecuatorial captó otro sonido anómalo. Este era diferente. Era un sonido corto de unos 15 segundos de duración, pero extremadamente potente. Fue lo suficientemente fuerte como para ser detectado por toda la red de sensores, abarcando miles de kilómetros. El equipo de la NOAA, ya acostumbrado a bautizar estos extraños ruidos oceánicos, lo llamó Julia. El sonido de Julia, cuando se acelera para el oído humano, es particularmente inquietante. Suena como un grito o un lamento, una vocalización extraña y ligeramente modulada que parece tener un origen orgánico. Es el tipo de sonido que uno esperaría escuchar en una película de ciencia ficción justo antes de que el monstruo aparezca en pantalla. La descripción oficial de la NOAA fue que era un sonido lamentoso. La triangulación de la fuente situó su origen en un punto entre el estrecho de Bransfield y el Cabo Adare, en la Antártida. Esta ubicación inmediatamente hizo sonar las alarmas de una posible conexión con el hielo, similar a las teorías que finalmente explicaron el bloop y el slowdown. Sin embargo, el perfil acústico de Julia era diferente. Era más corto, más agudo y tenía una cualidad vocal que los otros sonidos de hielo no poseían. La especulación inicial se centró en la posibilidad de que fuera una criatura marina. La corta duración y la naturaleza vocal del sonido encajaban con la llamada de un gran mamífero marino. Sin embargo, una vez más, el problema era el volumen. La potencia de la señal sugería una fuente de energía mucho mayor que la de cualquier animal conocido. Para que una ballena produjera un sonido detectable en toda la cuenca del Pacífico, tendría que tener un sistema vocal de una eficiencia y potencia sin precedentes. Los investigadores se encontraron en un dilema. Por un lado, el sonido parecía biológico. Por otro, la física parecía requerir una fuente geológica o criosísmica relacionada con el hielo. ¿Podría haber un fenómeno que combinara ambas cosas? La respuesta, una vez más, parece estar en los gigantes de hielo de la Antártida. La teoría principal que explica a Julia es que fue el sonido de un gran iceberg que encalló, es decir, que se atascó en el fondo marino. Imaginen la escena. Una masa de hielo de varios kilómetros de largo, con un peso de miles de millones de toneladas, se desplaza lentamente por el océano. De repente, su base choca contra una montaña submarina. La inercia colosal del iceberg lo empuja hacia adelante, mientras que el fondo marino se resiste. El resultado es una fricción y una vibración de proporciones épicas. El grito de Julia podría ser el sonido de esa fricción, el ruido del hielo y la roca raspándose y vibrando bajo una presión inimaginable. La modulación y la cualidad lamentosa del sonido podrían ser el resultado de la forma en que las vibraciones se propagaron a través de la estructura cristalina del iceberg y luego a través del agua. Un iceberg no es una masa sólida y uniforme. Tiene grietas, capas y tensiones internas.
Al ser sometido a un estrés tan extremo, podría cantar o gritar de una manera que suena sorprendentemente orgánica. Esta explicación, aunque menos emocionante que la de un monstruo marino, es un testimonio del poder y la complejidad de los procesos naturales de nuestro planeta. Nos muestra que los fenómenos geológicos pueden producir sonidos que engañan a nuestros oídos y a nuestra imaginación, haciéndonos creer que estamos escuchando la voz de algo vivo. Julia es otro capítulo en la saga de los sonidos misteriosos del océano. Cada uno de estos ruidos, bloop, slow down, Julia, nos ha contado una historia. Al principio parecía una historia de monstruos y misterios insondables. Con el tiempo se ha convertido en una historia sobre el poder del hielo y la geología, una saga sobre la dinámica y ruidosa vida de nuestro propio planeta. El grito que escuchamos en 1999 probablemente no fue el de una criatura, sino el de una montaña de hielo en su lenta y poderosa danza con el fondo del océano. A diferencia de otros sonidos misteriosos del océano que fueron eventos únicos o de corta duración, hay uno que ha sido una característica persistente del paisaje sonoro del Pacífico durante décadas. Detectado por primera vez por la red de hidrófonos de la NOAA en agosto de 1991, se le conoce como The Upsweep, el barrido ascendente. Como su nombre indica, el upsweep consiste en una larga serie de sonidos de barrido ascendente, cada uno con una duración de varios segundos. Es un sonido extraño y casi melódico, que se repite en intervalos regulares. Lo que lo hace particularmente notable es su persistencia. Mientras que sonidos como el bloop o Julia fueron eventos aislados, el upsweep fue una presencia constante. El sonido era más fuerte durante las primaveras y los otoños, lo que sugería una posible conexión con el ciclo de las estaciones en la fuente. Su origen fue triangulado a una ubicación remota en el Océano Pacífico, a medio camino entre Nueva Zelanda y América del Sur. Esta es una región de intensa actividad volcánica submarina, una zona donde las placas tectónicas se están separando, y el magma del manto terrestre asciende para crear nueva corteza oceánica. Esta ubicación fue la primera gran pista. La naturaleza repetitiva y persistente del sonido, junto con su origen en una zona volcánicamente activa, llevó a los científicos a sospechar que el upsweep estaba relacionado con procesos geológicos. La hipótesis principal es que el sonido es generado por el fenómeno conocido como temblor armónico. El temblor armónico no es como un terremoto normal, que libera energía en una sacudida repentina y violenta. En cambio, es una vibración continua y de baja frecuencia generada por el movimiento de magma bajo la superficie. Imaginen el magma, una roca fundida y viscosa, forzando su camino a través de grietas y conductos en la corteza terrestre. Este movimiento no es suave, es un proceso de pegar y resbalar, que crea una vibración constante, un zumbido que puede durar días, meses o incluso años. El carácter de barrido ascendente del sonido podría explicarse por los cambios en la presión, la temperatura y la composición del magma a medida que se mueve, o por la forma en que las ondas sonoras interactúan con la compleja geometría de las cámaras de magma y los conductos volcánicos. El resultado es un sonido que parece subir de tono, una sirena geológica que emana de las entrañas de la Tierra. Una de las características más interesantes del upsweep es que, desde su descubrimiento en 1991, su intensidad ha ido disminuyendo gradualmente. Sigue siendo detectable con los sensibles hidrófonos de la NOAA, pero es mucho más débil de lo que era. Esto sugiere que el proceso volcánico que lo está generando se está calmando lentamente. La cámara de magma podría estar enfriándose, o el flujo de nuevo material desde el manto podría haber disminuido. El upsweep nos ofrece una ventana acústica única al corazón de nuestro planeta. Nos permite escuchar los procesos geológicos que normalmente son invisibles y silenciosos para nosotros. Es la banda sonora de la creación de la Tierra, el ruido de fondo de la tectónica de placas en acción. Aunque la teoría volcánica es la más aceptada, el sonido sigue teniendo un aire de misterio. Su regularidad casi musical y su persistencia a lo largo de los años lo distinguen de otros ruidos geológicos. Es un recordatorio de que bajo la superficie aparentemente tranquila del océano, hay un mundo de increíble poder y actividad. El upsweep es la voz de un volcán submarino, un canto lento y ascendente que nos habla desde las profundidades del tiempo geológico. En el vasto catálogo de sonidos oceánicos no identificados de la NOAA, hay uno que destaca por su extraña y artificial cualidad. Detectado el 7 de julio de 1997 en el Océano Pacífico, se le conoce como The Whistle, el silbido.
A diferencia de los gemidos de baja frecuencia de otros sonidos como el bloop o el slowdown, el whistle es un tono agudo y pulsante que suena inquietantemente como una señal hecha por el hombre ónome. El sonido fue captado por un único hidrófono, lo que hace imposible triangular su ubicación exacta. Todo lo que sabemos es que se originó en algún lugar del Pacífico. La grabación es corta, pero su contenido es fascinante. Consiste en una serie de silbidos o pulsos de banda estrecha que se repiten. Cuando se reproduce, suena casi como una transmisión de código Morse o una baliza de sonar. La naturaleza de la señal inmediatamente planteó la pregunta: ¿es natural o artificial? Por un lado, la cualidad tonal y repetitiva del whistle sugiere una fuente artificial. Podría ser un tipo de sonar activo utilizado por un submarino o un buque de investigación, o quizás una baliza acústica de un instrumento científico que se desprendió de sus amarres y se perdió en el mar. Los dispositivos de Pinger se utilizan comúnmente para localizar equipos en el fondo del océano y emiten pulsos de sonido regulares. Esta explicación es plausible, pero no hay registros de ninguna actividad conocida en la zona que coincida con la señal. Por otro lado, el océano es capaz de producir sonidos sorprendentemente estructurados. Algunos científicos han especulado que el whistle podría tener un origen biológico. Ciertas especies de ballenas y delfines utilizan una amplia gama de silbidos y clics para la comunicación y la ecolocalización. ¿Podría el whistle ser la llamada de una especie desconocida de cetáceo o una vocalización inusual de una especie conocida? Es posible. Los dialectos de las ballenas varían enormemente, y es concebible que una población aislada pudiera desarrollar un tipo de llamada que suene tan estructurado. También existe la posibilidad de un origen geológico, aunque parece menos probable. Algunos procesos volcánicos o de ventilación hidrotermal pueden producir sonidos tonales, pero un pulso tan regular y agudo como el whistle sería inusual. El hecho de que la señal solo fuera captada por un único sensor añade otra capa de misterio. Esto podría significar que la fuente estaba relativamente cerca de ese hidrófono en particular, o que era una señal muy direccional que no se propagó en todas las direcciones. El whistle es un enigma acústico. Es un sonido que se encuentra en la frontera entre lo natural y lo artificial. Podría ser algo tan mundano como un equipo perdido, o tan extraordinario como la voz de una criatura que nunca hemos visto. Es un ejemplo perfecto de cómo el océano puede ser un lugar de ambigüedad, donde las señales pueden ser fácilmente malinterpretadas. La grabación del whistle es un fragmento de un rompecabezas más grande. Sin más datos, sin una segunda detección, es probable que su verdadero origen permanezca para siempre en el reino de la especulación. Es un silbido solitario en la inmensidad del océano, una breve nota musical en la sinfonía de lo desconocido, que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue un eco de nuestra propia tecnología o una voz de las profundidades? Nunca lo sabremos. Imagínate un día tranquilo y soleado. De repente, el cielo ruge. Un sonido explosivo como un cañonazo o un trueno lejano retumba en el aire, haciendo vibrar las ventanas y asustando a los pájaros. Pero cuando miras hacia arriba, el cielo está perfectamente despejado. No hay nubes de tormenta, ni aviones de combate, ni ninguna fuente visible para la explosión. Acabas de experimentar un skyquake, o terremoto del cielo. Este fenómeno, conocido con diferentes nombres en todo el mundo, cañones de Barisal en la India, Seneca Guns en los Estados Unidos, Uminari en Japón, ha sido reportado durante siglos en diversas localizaciones costeras y cerca de grandes lagos. Son explosiones sónicas misteriosas que parecen venir del cielo sin ninguna causa aparente. Las descripciones son notablemente consistentes a través de las culturas y las épocas. Se describen como un boom sordo y resonante, a veces lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el suelo. A menudo ocurren en series de varias explosiones. A pesar de la larga historia de informes, la causa de los skyquakes sigue siendo objeto de un intenso debate científico. Se han propuesto una multitud de teorías, que van desde lo mundano hasta lo exótico. Una de las explicaciones más comunes es que son simplemente el sonido de aviones militares rompiendo la barrera del sonido. Los booms sónicos pueden viajar grandes distancias y ser escuchados mucho después de que el avión haya desaparecido de la vista. Sin embargo, esta teoría no explica los informes de skyquakes que datan de mucho antes de la invención de los aviones supersónicos. Otra teoría popular los atribuye a fenómenos meteorológicos. Podrían ser una forma de trueno de cielo despejado, donde una tormenta eléctrica lejana está demasiado lejos para ser vista, pero sus ondas sonoras son refractadas por diferentes capas de temperatura en la atmósfera, permitiendo que el sonido viaje cientos de kilómetros.
o podrían ser causados por grandes olas oceánicas que chocan y generan ondas de infrasonido que viajan hacia la costa y se convierten en sonido audible. Las explicaciones geológicas también son una posibilidad. Los pequeños terremotos superficiales pueden liberar energía que se propaga a través del aire como un boom sónico. Del mismo modo, las explosiones de gas metano liberado de depósitos submarinos o del subsuelo, conocidas como eructos de metano, podrían generar sonidos explosivos. La correlación de muchos informes de skyquakes con áreas costeras o de grandes lagos apoya estas teorías, ya que el agua puede influir tanto en la actividad sísmica como en la liberación de gases. Luego están las teorías más especulativas. Algunos han sugerido que los skyquakes son el resultado de la entrada de meteoros en la atmósfera. Un meteoro que explota en la alta atmósfera, un bólido, podría generar una onda de choque que llega al suelo como un boom. Sin embargo, la mayoría de los informes de skyquakes no van acompañados de avistamientos de bolas de fuego en el cielo. Incluso se ha propuesto la idea de que los skyquakes son el resultado de algún tipo de fenómeno electromagnético, como los sprites o los elfos. Descargas eléctricas a gran escala que ocurren muy por encima de las nubes de tormenta. El misterio de los skyquakes radica en su naturaleza transitoria y en la falta de datos instrumentales. Son eventos impredecibles y de corta duración, lo que hace que sea extremadamente difícil estudiarlos científicamente. La mayoría de la evidencia es anecdótica, basada en los relatos de testigos presenciales. Lo más probable es que skyquake no sea un único fenómeno, sino un término genérico para una variedad de sonidos diferentes con causas diferentes. Un boom en Carolina del Norte podría ser un avión militar, mientras que uno en la costa de la India podría ser una liberación de gas metano. Sea cual sea su origen, los skyquakes son un recordatorio fascinante de que nuestro entorno puede producir sonidos que nos sorprenden y nos desconciertan. Son explosiones fantasma que nos hacen mirar al cielo y preguntarnos qué fuerzas invisibles están en juego. Son los latidos del corazón de un planeta geológicamente activo y una atmósfera dinámica, un misterio que retumba sobre nuestras cabezas. En el gran teatro del cosmos, la mayoría de los eventos se desarrollan a lo largo de eones. Las estrellas nacen y mueren en escalas de tiempo de miles de millones de años. Las galaxias giran con una lentitud majestuosa. Pero en 2007 los astrónomos descubrieron un nuevo tipo de fenómeno cósmico que desafía esta cadencia: las ráfagas rápidas de radio, o FRBs, Fast Radio Bursts. Una FRB es exactamente lo que su nombre indica: un pulso de ondas de radio increíblemente brillante y extremadamente corto, que dura solo unos pocos milisegundos. Imaginen una cantidad de energía equivalente a la que el Sol emite en todo un día, concentrada en un destello que dura menos que un parpadeo. Y este destello no proviene de nuestra galaxia, sino de galaxias a miles de millones de años luz de distancia. El primer FRB, conocido como la ráfaga de Lorimer, fue descubierto por el astrónomo Duncan Lorimer y su estudiante David Narkevic, mientras revisaban datos de archivo del radiotelescopio de Parkes en Australia. Al principio pensaron que era un error, una interferencia de algún equipo terrestre, pero un análisis más detallado reveló que la señal tenía todas las características de una fuente extragaláctica. La forma en que la señal estaba dispersa, con las frecuencias más altas llegando ligeramente antes que las más bajas, indicaba que había viajado a través de una vasta extensión de espacio intergaláctico, interactuando con el plasma a lo largo del camino. Desde ese descubrimiento inicial, se han detectado cientos de FRBs. La mayoría de ellos parecen ser eventos únicos, destellos solitarios en la noche cósmica. Pero un pequeño porcentaje son repetidores, fuentes que emiten múltiples ráfagas, a veces en patrones aparentemente aleatorios y otras veces con una cierta periodicidad. El descubrimiento de las FRBs abrió una caja de Pandora de preguntas cosmológicas. ¿Qué tipo de motor cósmico puede producir una cantidad tan obscena de energía en una fracción de segundo? Las teorías son tan extremas como las propias ráfagas. Una de las principales candidatas es un tipo de estrella de neutrones altamente magnetizada llamada magnetar. Los magnetares son los imanes más potentes del universo. Tienen campos magnéticos billones de veces más fuertes que el de la Tierra. La teoría es que un terremoto estelar, en la corteza de un magnetar, o una reconexión violenta de sus líneas de campo magnético, podría liberar una explosión de energía que vemos como una FRB. En 2020, esta teoría recibió un gran impulso, cuando se detectó una FRB procedente de un magnetar conocido dentro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Fue la primera vez que se pudo identificar una fuente con certeza. Pero la historia no termina ahí. No está claro si todos los FRBs provienen de magnetares. La diversidad en el comportamiento de las ráfagas, algunas se repiten, otras no. Algunas tienen patrones, otras son caóticas. Sugiere que podría haber múltiples tipos de fuentes.
Otras teorías propuestas incluyen la colisión de dos estrellas de neutrones, el colapso de una estrella masiva en un agujero negro, un blitzar, o incluso la evaporación de agujeros negros primordiales. Y por supuesto está la hipótesis que enciende la imaginación: la posibilidad de que las FRBs sean de origen artificial. El profesor Avi Loeb de la Universidad de Harvard ha especulado que las FRBs podrían ser fugas de energía de transmisores de tamaño planetario utilizados por civilizaciones extraterrestres para propulsar naves espaciales con velas de luz. En este escenario, las ráfagas que detectamos serían los breves momentos en que estos potentes haces de energía barren nuestra línea de visión. Aunque la mayoría de los astrónomos favorecen las explicaciones naturalistas, la posibilidad de la tecnología alienígena, por remota que sea, sigue siendo una idea tentadora. Las FRBs son uno de los mayores y más emocionantes misterios de la astronomía moderna. Son faros cósmicos que nos llegan desde las profundidades del espacio y el tiempo. Cada ráfaga es una postal de un evento cataclísmico que ocurrió hace miles de millones de años. Estudiarlas no solo nos ayuda a entender los objetos más extremos del universo, sino que también nos proporciona una herramienta única para mapear la distribución de la materia perdida en el vasto vacío entre las galaxias. Son el pulso del universo, latidos rápidos y furiosos que nos cuentan historias de violencia y poder cósmico a una escala que apenas podemos empezar a comprender.